Bien, reiteradas buenas tardes, señores alumnos de la Escuela Profesional de Física, del curso de Métodos Teóricos de la Física 2, Grupo B. Bien, vamos a comenzar nuestra sesión. Ahí vamos a compartir pantalla. Y por favor, a ver, me dicen si están viendo mi pizarra. Sí se logra ver, doctor. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a compartir la dirección. Ahí tienen la dirección entonces de la pizarra para que continuemos, para que acompañemos la clase. Bien. Bien, estuvimos viendo la clase pasada todo lo que concierne a métodos de separación de variables y algunos métodos que todavía tienen algo de relación con el método de separación de variables, ¿verdad? Método de expansión de autofunciones, cambio de condiciones de frontera de no homogéneas a homogéneas bajo transformaciones de la variable dependiente, etcétera. Y algunos otros problemas que contemplaban fenómenos diferentes a la difusión, por ejemplo, convección o convección natural o forzada, ¿no? Que bajo una transformación de variable dependiente podían ser transformadas a problemas puramente difusivos y de ahí la forma fácil de resolver, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a entrar a otro método, es el método de las transformadas integrales. Entonces, a ver, veamos, esto también ya algo hemos trabajado en el curso de métodos 1, entonces nos va a ayudar mucho, ¿no? Nos va a servir mucho. Y vamos entonces, el tema es entonces el método de solución de ecuaciones diferenciales parciales por las transformadas integrales, método de transformadas integrales. Ya, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Algo habíamos hablado al inicio del curso, ¿no? De que este era un método importante, ¿no? Para solucionar ecuaciones diferenciales parciales, también ecuaciones diferenciales ordinarias, no solamente parciales, ¿no? Se trata de que, dadas n variables, voy a decir en forma general luego la bondad de este método, dada una ecuación diferencial parcial, ¿no? Una EDP, de n variables, vamos a poner así, n variables, nosotros podemos aplicar una transformación, vamos a llamarle así, una transformación. Es de tipo lineal. Estas no son transformaciones no lineales, son transformaciones lineales, ya, todas de todo tipo. Vamos a lograr una ecuación, posiblemente también sea diferencial parcial, depende de la cantidad de variables que tengan, pero con menos 1 variables de la que teníamos. Si teníamos n variables, ahora tenemos n menos 1 variables. Eso ayuda bastante, porque imaginen que tenemos un problema de dos variables, ya un problema de dos variables ya es una ecuación diferencial parcial. Entonces, si transformamos, nos queda una ecuación de 2 menos 1, una variable, o sea, se convertiría en una ecuación diferencial ordinaria. Y ese es el propósito, ¿no? Es más, ustedes cuando hacían, por ejemplo, transformadas de Laplace en su curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, tenían una variable nada más. Entonces, cuando hacían la transformada de Laplace, lograban una ecuación de 1 menos 1, 0 variables, o sea, un simple despeje, una ecuación algebraica donde ustedes despejaban la variable dependiente y ya tenían la solución al problema. Así de fácil. En ordinarias es donde se nota con más fuerza esa facilidad que otorgan el método de las transformadas integrales. Bueno, entonces les diré, una transformada integral, primero que esa transformada es lineal, ¿ya? Esta transformada que estamos hablando, esta t, es lineal. Las transformadas son lineales, ¿no? Se expresa una forma general de expresar una transformada, sea de Fourier, sea Laplace, sea Hankel, sea Legendre, sea cualquiera que sea, ¿ya? Pero lineal. Bueno, todas las transformadas son lineales. Es la siguiente forma general. F de omega, ¿ya? Vamos a poner así, igual a integral en un límite de trabajo, ¿ya? En un dominio de trabajo, de algo que se llama un núcleo de transformación. Fíjese que este núcleo, esta cantidad, esta función, depende de dos variables, ahorita vamos a ver, por f de t diferencial de t. A ver, identifiquemos las cosas que veo acá. Se dice que f de w, así como ven, es una transformada integral de f de t cuando expresamos de esta manera. Relacionamos esas dos cantidades, f de t y f de w, de esta manera. Entonces, decimos f de t, a ver, dando los términos, qué cosas son acá. F de t es la función a transformar. Función
transformable, llamémosle, ¿no? Que se va a transformar o llamada también transformable. ¿Qué más? F de W, vamos de una vez a la otra función que veo en el lado izquierdo, F de W, es la función transformada. Transformada. ¿Qué más veo en mi ecuación? En la ecuación también veo esa función n de w, t. Como ven, depende de las dos variables. De la variable t, que es la variable independiente de la función a transformar, y de la variable, le diré por ahora variable, estoy faltando a la verdad al decirle variable, pero ahorita vamos a explicar. La variable w, ¿ya? De la función transformada. Entonces, de esas dos variables, de esas dos expresiones t y w, depende esto que llamamos núcleo de transformación, o kernel también se le llama, ¿no? Núcleo de transformación. Toda transformación integral tiene un núcleo de transformación. En este caso es una forma general, la escribimos en una forma general, así, ¿no? Le llamamos núcleo de transformación. También llamado kernel. A veces en algunas bibliografías ustedes encontrarán ese nombre. ¿Qué otra cosa interesante también tenemos acá? T. Ahora hablemos de las variables independientes. Hemos hablado de las variables dependientes, F y de F mayúscula, y ahora hablemos de los parámetros o variables independientes. En el caso aquí, T es la variable independiente que va a transformarse. Es la, ¿qué le podría decir? Es la variable de la cual depende la función a transformar. O variable directa, de espacio directo también se le llama. Variable de espacio directo. ¿Por qué digo de espacio directo? Porque la función f trabaja en un espacio que le vamos a llamar directo, y f mayúscula le vamos a llamar al espacio transformado, o espacio inverso también se le dice. Entonces a esta variable le llamamos variable de espacio directo. O variable de transformación, que va a ser transformada, ¿no? Ya va a ser transformada. En cambio, W realmente, yo les decía que faltaba la verdad al decirles que W era una variable, realmente es un parámetro, ¿no? Realmente se le conoce como un parámetro, ¿no? Y le vamos a llamar acá parámetro de transformación. Y está en el espacio inverso, ¿no? Transformación, ¿no? Parámetro de transformación que se encuentra en el espacio inverso o espacio transformado, ¿no? Inverso o transformado, se le suele llamar así. ¿Qué más tengo acá? Tengo los límites A y B. Ese es el dominio de trabajo simplemente. El dominio de trabajo de la variable directa, del espacio directo, y que se va a comprometer en la integración, ¿no? Claro, si yo integro la variable temporal en un límite definido, pues esto ya no depende más de la variable t, y solo dependerá de esta variable, no variable, sino más bien parámetro de transformación W. Entonces ahí tienen todas las partes, son importantes. Además, diré también de que la transformada de Fourier, o es que estoy hablando, cualquier transformada, no solamente transformada de Fourier, cualquier transformada integral tiene inversa, tiene inversa. Así entonces yo escribiré, a ver, vamos a escribir acá la inversa. Si la transformada de Fourier, vamos a, mi tendencia de hablar de Fourier es transformada simplemente. Estamos introduciendo recién las transformadas. Vamos a jalar esta ecuación, la vamos a llevar al otro lado para comparar con una transformación que siempre va acompañada a esta, ¿eh? Siempre se acompaña con ella. Esta es la transformada directa, y existe también una transformada inversa, que se suele escribir así. F de t, o sea, lo que ustedes ven acá, f de t es igual a integral, en otros límites, que sé yo, no sé, de repente hay otros límites de dominio de trabajo de W, de un núcleo inverso de transformación, también WT, ¿no? Por f de W diferencial de W. Y es así, siempre existe, si existe transformada directa, como ven acá arriba, existe la transformada inversa, o sea, para volver de nuevo. Y como es lógico, habrá un núcleo inverso, ¿no? Y por eso pongo acá n a la menos 1. No quiere decir que esté elevado a la menos 1, cuidado. Es solo un simbolismo de decir que es el núcleo inverso, ¿no? A veces no es el mismo que este, ni es el inverso del núcleo directo, ¿no? Este es un núcleo inverso. Entonces, esta es una transformada inversa, ¿no? La primera es una transformada directa, que llamamos así, transformada directa, ¿no? Directa.
y a esta le llamamos la transformada inversa. Inversa. Siempre existe así. O sea, si yo tengo acá una función f de t, yo puedo aplicar una transformación, ¿no?, vía el núcleo n de omega, t, y lograr la transformación a f de w. Y a la inversa, ¿no? A la inversa también. Podemos irnos a la inversa y venir por acá y llegar hasta aquí, ¿no?, bajo un núcleo de transformación inverso. Núcleo inverso también dependiente de las dos variables. Bueno, de la variable directa y del parámetro inverso W. Entonces, siempre van acompañadas. No hay forma de que haya una y no existe la otra. Eso quiere decir que es una correspondencia biunívoca, una correspondencia biyectiva entre ellas, ¿no? Entonces, tiene que haber esa correspondencia. De otra manera, no se habla de inversa, ¿no? Si no, no existiría inversa. Muy bien, entonces eso es una pequeña teoría, ¿ya?, sobre transformadas integrales, que ya las habíamos estudiado realmente en métodos 1. Ahora, sería interesante también que veamos para qué son útiles las transformadas, ¿no? Esto yo lo vengo repitiendo ya muchas veces, varias veces, digo. Vamos a hacer acá, a ver, ¿no?, y ustedes me van a saber de lo que estoy hablando en este momento. Miren, acá yo voy a colocar en este como que fuera un sistema, ya, con otro color más simple. Ya, está bien. Esto vamos a replicarlo por acá. Ya. Y por acá. A ver, ya, algunos ya deben saber qué es lo que voy a hacer, ¿no?, que voy a trabajar. A ver, damos un problema complicado de n variables, ¿no? Entonces pongo acá problema complicado, asumo que relativamente complicado, ¿no?, de varias variables, y especificamos n variables. Y como saben, acá hay un obstáculo que me evita resolver del todo el problema, un obstáculo. Y bueno, entonces, yo quiero encontrar solución a ese problema complicado aquí. Solución del problema, ¿ya?, complicado. Entonces, no vamos por el obstáculo, quizás de repente el problema es muy complicado, ¿no? Entonces, lo que hacemos es ir en esta dirección. Vamos a avanzar en esta dirección, una forma no directa, ¿no? O sea, vamos a ir por un camino diferente. Entonces, yo aplico una transformada, ¿no? Aplicamos una transformada por acá. Vamos a llamar T, con un núcleo de transformación, ¿cómo era? T, W. ¿No? Esto es relativo, ahí yo puedo hablar de T, puedo hablar de X, puedo hablar de Y, de Z, ya, bueno, eso son simbolismos nada más. Entonces, bajo una transformación, el problema se va a hacer más simple. El problema se va a generar un problema simple. Y como dije, un problema de menor número de variables. Entonces se aplica una transformación de n-1 variables, ¿no? Variables. Entonces la cosa es más simple, ¿no? Se genera un problema más simple. Ahora, por acá ya es más fácil de resolver, ¿verdad? Ya es una cosa menos dificultosa porque ya el problema se ha hecho más simple. Y entonces puede ser que podamos aplicar acá una solución simple, ¿sí?, una solución, un método de solución, ¿no? Un método de solución, pero relativamente simple. Que supuestamente conocemos. De repente puede ser un método, lo que nos resulta es una ecuación diferencial ordinaria, que podemos usar algún método de, qué sé yo, variación de parámetros, coeficientes variables, o de repente un método usando el factor integrante. Ya, cosas conocidas, ¿no? De repente de nosotros. Entonces, aplicamos algún método de solución y logramos la solución a este problema simple. ¿Sí? Logramos la solución a este problema simple. Entonces, solución del problema simple. Ahí entonces yo tengo que encontrar la solución al problema complicado. Entonces vamos, del problema simple al problema complicado, por supuesto, al inverso de lo que sucede cuando el problema complicado se vuelve un problema simple, ¿no?
O sea, vamos para el otro lado pero eso lo tenemos que hacer con una transformada inversa. Lo tendremos que hacer con una transformada inversa. Vamos a cambiar. Transformada inversa del mismo tipo. No vamos a cambiar de cosas, no, del mismo tipo. TW. Y por supuesto con un núcleo de transformación inverso, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser igual al núcleo de por aquí. Semejante, parecido quizás, pero no igual. No exactamente. A veces igual también en algunos casos, ¿no? No necesariamente es diferente, pero comúnmente es diferente, ¿no? Entonces, este es el corazón o la idea o la bondad del método. Eso es lo que hace. Y donde se nota mejor esa aplicación es cuando tenemos dos variables. Si tenemos dos variables acá esta se convierte en 2 menos 1 de una variable. Y de una variable, pues es una ecuación diferencial ordinaria que ustedes ya deben haber visto muchos métodos para resolver en su curso de ecuaciones diferenciales, ¿no? Y solucionando el problema es necesario ir a la inversa, siempre pasar por la inversa para encontrar ya la solución del problema complicado. Y obviamos el obstáculo y lo hacemos quizás en un proceso más largo, pero más seguro, ¿no? Que sí nos va a dar respuesta. Bien, entonces, eso es lo que queremos aplicar ahora, ¿ya? Y como les decía ayer, que nos vamos a fijar bastante en el dominio de trabajo y en la geometría de ese dominio, para poder identificar cuál sería el método de transformada integral que vamos a usar. No es, por ejemplo, digo, para la parte temporal que va de cero a infinito, comúnmente la transformada de Laplace es la indicada, porque el dominio de trabajo de transformada de Laplace es justamente de cero a infinito. Un problema de tipo infinito que se va desde menos infinito a más infinito, la idea apropiada sería aplicar una transformada de Fourier en la variable espacial. O un problema que sea de tipo semi-infinito en el espacio con alguna geometría, con alguna condición de frontera tipo Dirichlet, tipo Newman o cosas así, ya va entrando la idea también de otras características que no sean solamente el dominio, ¿no? Estoy pensando, como digo, una condición de frontera Dirichlet, una Newman, una Robin. Ese tipo de condiciones también me van a decir ya en una forma más pulida, más adentro, más profunda, ¿no? Dentro de las transformadas de Fourier hay otras más. Hay la transformada de Fourier en seno, transformada de Fourier en coseno, transformada de Fourier en seno finito, en coseno finito. Entonces, eso ya es esas particularidades, esa forma tan fina de ubicar una transformada aplicable a mi problema va a depender ya no solo del dominio, sino también del tipo de condición de frontera, de las simetrías que tenga el problema. Es más, inclusive va a depender también de las simetrías. Cuando yo trabajo con una transformada de Hanke, lo hago porque estoy trabajando en coordenadas cilíndricas, digo bien, cilíndricas. Si aplico una transformada de Legendre es porque estoy trabajando en coordenadas esféricas. Y así por delante. Entonces, todo tiene, y lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Todas esas transformadas tienen su aplicación en diversos problemas. Entonces, a ver, vamos a dar ahora, lo vamos a hacer aparte, las transformadas que más vamos a usar ahora, ¿ya? Las transformadas que más usamos, y van a ser las siguientes. A ver. Pares de transformadas. Vamos a hablar de pares de transformadas que vamos a utilizar en nuestro curso. De transformadas. Digo pares porque voy a trabajar con transformada directa y transformada inversa, como ya hemos dicho, ¿no? Entonces, a ver, veamos. Por ejemplo, vamos con una primera, la transformada de Fourier en seno. Transformada de Fourier en seno. A ver, yo le pondré acá, pongámosle así como título, transformada de Fourier o Fourier en seno. Comúnmente cuando hablamos de seno, hablamos de simetría impar, o sea, de antisimetría. Problemas con antisimetría, porque estoy usando la función seno, ¿no? Entonces, en métodos 1 ya hablamos un poquito de esto. Y tenemos el siguiente simbolismo. Transformada de Fourier en seno de una función f de t de espacio directo, ¿no? T es característica del espacio directo. Es igual, acá hay otro simbolismo que vamos a usar bastante, fsw.
Recuerden, W es el parámetro de transformación. S indica la transformada en seno y F mayúscula indica la transformada. Entonces, cualquiera de los símbolos vamos a usarlos arbitrariamente, vamos a estar usándolos. Y esto aquí la vamos a definir de esta manera. Aunque en métodos 1 de repente definimos un poquito diferente, en una forma más simetrizada, pero por aquí la vamos a usar de esta manera. Integral de 0 a infinito de f de t seno de omega t. Diferencial de t. Identifiquemos cosas por acá. Yo veré, a ver, ¿cuál es la función a transformar? F. ¿Cuál es la función transformada? F mayúscula. ¿Cuál es la variable que va a ser transformada? T, o variable de espacio directo también se dice. ¿Cuál es la variable de espacio inverso o de espacio transformado? W. ¿Cuál es el límite de trabajo? 0 a infinito. ¿Cuál es el núcleo de transformación? Aquí todo lo que no sea f de t sería 2 sobre pi por seno de omega t. Entonces uno puede pensar acá el núcleo de transformación, estoy viendo que para esta transformada directa, el núcleo de transformación W, t es 2 sobre pi seno de omega t. Ya, esa es la transformada directa. Ahora la transformada inversa. La transformada inversa también tiene un simbolismo parecido, inverso. Aquí ese menos 1 no quiere decir elevado a menos 1, es inverso nada más. ¿De quién? De la transformada directa, fs de w, ¿ya? Y eso es igual a f de t, o sea, la función de origen. Y esto vamos a escribirlo así, integral de 0 a infinito de fsw, o sea, de la transformada, por el seno. Y mismo el núcleo es muy semejante, no igual, pero semejante, así hemos dicho, ¿no? Y aquí el núcleo de transformación inversa fácilmente veo que es simplemente seno de omega t. Fíjense la diferencia entre el núcleo directo y el núcleo inverso. Hay una diferencia, hay un factor 2 sobre pi, o sea, no son iguales. No necesariamente son iguales, ni tampoco uno es el inverso del otro en forma explícita, o sea, hablando literalmente, no es pi medios 1 sobre seno de omega t, no es eso, es otra expresión diferente. Bien, entonces esa les presento, esa vamos a usarla en algún ejercicio. Vamos con una segunda transformada es la transformada de Fourier en coseno. Es tan chiquito esto que no está para trabajar mucho, pero no importa, vamos a utilizar todo, ¿no? Transformada, ¿ya?, de Fourier en coseno. En coseno. En cosenos, sí, está bien, no voy a emplear más. Quería decir algo más, pero no es dable. Esto para funciones simétricas, de simetría par. ¿Ya? De simetría par. Entonces, la transformada de Fourier en coseno, como verán, algo similar a lo que hemos definido ahí arriba, vamos a definirla así. Transformada de Fourier en coseno de f de t, ¿ya?, es igual a simbolismo fc de w, es igual, una cosa muy semejante, 2 sobre pi, integral de 0 a infinito, de f de t, la función f de t, por aquí más bien es el coseno de omega t. Y lógico, ¿no? Si trabajamos con coseno, estamos trabajando con simetría par, o sea, con simetría misma. En cambio, la anterior era antisimetría. Una cosa importante de darse cuenta tanto en la transformada de Fourier en seno como en coseno es que el límite de trabajo es de 0 al infinito. Es un límite, es un intervalo semi-infinito. No es infinito del todo, o sea, no viene desde menos infinito a más infinito, sino solamente de 0 a infinito. Entonces piensen que esto podría, por ejemplo, aplicarse para un problema el cual, imagine, por ejemplo, una barra que empieza en un extremo, al cual le podemos poner x igual a 0, y que es muy larga, muy larga, muy larga en el otro extremo, que ya desde el extremo x igual a 0 ya no distinguimos el otro extremo. O sea, podríamos decir que es aproximadamente el infinito. Entonces, para ese tipo de problemas es aplicable este tipo de transformadas, tanto en seno como en coseno. La de seno para problemas con antisimetría y para coseno con problemas de simetría. Eso lo vamos a ver en las condiciones de frontera. Ya vamos a ver en la aplicación. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué más? Existen otros tipos de transformación. Pero nos falta la inversa, ¿no? La inversa de coseno. Y también el núcleo. Hablar del núcleo. No sé si queda espacio por ahí para escribir el núcleo. No nos da. Vamos a escribirlo por acá. El núcleo de transformación de esta, núcleo omega t, ¿no?, de la transformada directa, es igual a 2 sobre pi, ¿no? Había el factor 2 sobre pi por coseno de omega t.
Y la transformada inversa en coseno. A ver, transformada inversa en coseno de f coseno de w, o sea, de la transformada, es igual a la función original f de t en espacio directo, y eso es igual a integral de 0 infinito, de 0 infinito de la función a transformar, que sería esto, fc de w, por la transformada, el núcleo de transformación, que es coseno de omega t ahora, diferencial de omega. Fíjense, la variable que estamos tomando como en el diferencial es omega, porque tenemos que desaparecerla de acá para que nuestra transformada inversa quede en espacio directo, o sea, en t. Entonces desaparece omega al integrar en el límite definido y solamente queda la variable t. Su núcleo de transformación, núcleo inverso de esta transformada, es igual a simplemente coseno de omega t, ¿no? Coseno de omega t. A ver, otra transformada interesante es la transformada de Fourier misma, transformada de Fourier del límite de intervalo infinito, ¿no? Transformada de Fourier, ¿no? La transformada de Fourier se trabaja en intervalo infinito, o sea, hablo de menos infinito, menor que t, menor que infinito. Ojo, digo t, no quiere decir tiempo, es cualquier arbitrariedad. El símbolo t simplemente es símbolo matemático, una expresión nada más, no quiere decir que estoy hablando de tiempo. Entonces, la transformada de Fourier de intervalo infinito, ¿no? Pues esa es la más conocida, ¿no? Solemos escribir de esta manera, transformada de Fourier de una función f de x. Variamos un poquito, de repente de repente si me molesta pensar en el t, y comúnmente la transformada de Fourier trabaja para variable espacial, entonces ya puedo ponerle la variable espacial. Menos infinito, menor que x, menor que infinito. Entonces apliquemos. Transformada de Fourier de una función f de x es igual a, ustedes lo recordarán, y si lo han revisado para la clase de día que les dije que revisen un poco de transformadas de Fourier, de Laplace y esas cosas, entonces ya me están entendiendo bastante bien. Integral de menos infinito a más infinito, ¿no? De f de x, en este caso f de x, exponencial de menos i omega x, ¿no? Y la base imaginaria, recordarán, esta es una transformada de núcleo imaginario, núcleo complejo, no imaginario, sino complejo. Diferencial de x, conocida de nosotros. El núcleo de transformación en este caso, núcleo de omega, ¿no? Omega es nuestro parámetro de transformación y x nuestra variable de transformación. Entonces, el núcleo de omega x sería 1 sobre raíz de 2pi por el exponencial de menos i omega x. ¿Correcto? Eso. Esa es la transformada directa. Ahora existe también la transformada inversa, ¿no? Siempre la pareja, siempre acá yo veo una pareja de transformadas. Transformada inversa, entonces, otra cosita más. Acá yo olvidé de colocar, a ver, vamos a colocar bien, ya para que seamos congruentes con todo lo que estamos haciendo. Estoy llevando un poquito más allá. Y esto realmente es igual a, solemos escribir así, f de w, ¿no? La transformada inversa. Entonces acá yo digo transformada inversa de f de w. Y eso es igual también una cosa semejante, 1 sobre raíz cuadrada de 2pi, ¿eh? Integral de menos infinito a más infinito de f de w, ¿no? La transformada exponencial y omega x. Una característica de la transformada de Fourier es que el núcleo de transformación de la transformada inversa, ¿no? Es la conjugada compleja del núcleo de transformación directo, como pueden ustedes corroborar, ¿no? 1 sobre raíz de 2pi exponencial de i omega x. Si ustedes calculan la conjugada compleja de esta expresión, pues es el exponencial negativo, como ven acá en el núcleo directo, ¿no? Entonces, en este caso especial de transformada de Fourier, el núcleo de transformada directa es igual a la conjugada compleja del núcleo de la transformada inversa. Pero no son iguales, ¿no? Son semejantes, pero no son iguales. Bien, estamos haciendo un repaso de las transformadas que ustedes ya conocen desde cursos anteriores de métodos 1, desde ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Ahora, existe también otro tipo de transformadas interesantes que se llaman las transformadas de integrales de seno finito y de coseno finito. Transformadas integrales finitas, transformadas de Fourier finitas, ¿no? Entonces vamos a llamarlas así, las transformadas
transformadas de Fourier finitas. Entonces, igual que las transformadas de Fourier infinitas y semi-infinitas, acá también vamos a hablar de transformadas de Fourier en seno y en coseno, ¿no? En seno para simetría impar y en coseno para simetría par. Entonces, veamos la transformada en seno, ¿no? En seno. Ustedes la van a identificar fácilmente y la van a recordar fácilmente. Vamos a ver. Transformada en seno finito de una función dada f de x. Vamos a tomar una función f de x. El simbolismo es este coeficiente Sn. S sub n. Es igual a 2 sobre L integral de 0 a L de f de x seno n pi x sobre L. Es una cosa que ya debe ser bien familiar de ustedes. Realmente esto, si ustedes recuerdan, era el coeficiente de Fourier de una serie de Fourier en seno. Es el coeficiente de Fourier de una serie de Fourier en seno. Entonces es lógico, ¿no? Y la transformada inversa, entonces esta será la transformada directa. Vamos con su núcleo de transformación antes de que coloquemos la transformada inversa. Aquí es de... a ver. Aquí yo veo n es el parámetro de transformación y x es la variable de transformación, ¿no? Entonces escribimos el núcleo es igual a n de n, x. Y eso, según veo en integral, fíjense que la integral 2 sobre L por el seno de n pi x sobre L. 2 sobre L, seno de n pi x sobre L. Ese es nuestro núcleo de transformación. Por otro lado, la transformada inversa, ¿no? La transformada inversa en seno, sería la siguiente. Transformada inversa en seno de Fourier de Sn, ¿no? Ese es el simbolismo de transformada inversa, sería sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito. Fíjense que estoy escribiendo la serie, en verdad aquí estoy escribiendo la serie de Fourier de Sn seno n pi x sobre n. Sn son estos Sn, estoy transformando en forma inversa, y aquí explícitamente no veo una integral, veo una suma discreta. Esa es la novedad de esta transformada, ¿no? Es la novedad. El núcleo de transformación aquí, n inverso de n, x, es simplemente seno de n pi x sobre n. N pi x sobre n. Ya. Eso en seno. Ahora en coseno. Ya como verán, ya estarán imaginando, es una cosa semejante entonces con las series de Fourier en coseno, ¿no? De simetría par. Entonces, la transformada, coloquemos una de ellas, transformada en coseno de finito de Fourier de f de x, de una función f de x, sería, la simbolizamos por Cn, ¿no? Por Cn. Y esta es 2 sobre L, igual, 2 sobre L, integral de 0 a L, de f de x, coseno de, aquí también, n pi x sobre L, por diferencial de x. Su núcleo de transformación, bueno, lo escribiremos en el otro lado, ¿no? 2 sobre L coseno, ¿no? El núcleo de transformación de n y x es igual a 2 sobre L coseno de n pi x sobre L. Y ahora, ¿cuál será la transformada inversa? La inversa de transformada de Fourier en coseno finito, ¿no? Transformada inversa, ¿no? En coseno finito de quién, de esos coeficientes que les puse acá. A ver, vamos a estar correctos. Sí, Cn, ¿no? Entonces, aquí sería Cn. ¿Está bien? Y esta es la serie de Fourier de cosenos. Y como sabemos, la serie de Fourier en cosenos es C0 medios más sumatoria desde n igual a 1 al infinito de C sub n coseno de n pi x sobre r. Es la serie de Fourier. Realmente ustedes acá están mirando la serie de Fourier, no están mirando otra cosa, ¿no? O sea, la serie de Fourier también se comportan como transformadas y se pueden usar para resolver problemas bajo esa forma, esa figura que habíamos dibujado en delante, ¿no? Acá esto es coseno de n pi x sobre n. Entonces, estas transformadas, que son realmente unas series de Fourier, también sirven para hacer esto, ¿no? Para resolver problemas y cambiar el número de variables y hacer más simple el problema y resolver.
Comúnmente se usa, si se fijan, a ver, ahora vamos a fijarnos cuándo puedo imaginar, pensar dónde aplicar estas transformadas. Fíjense, si uso una transformada finita de Fourier, yo la voy a usar para un intervalo de trabajo en la variable que va a ser transformada en el intervalo de 0 a L. O sea, en un intervalo finito. Entonces, cuando ustedes tengan un intervalo finito de trabajo, debo pensar si quiero aplicar las transformadas de integrales, ¿no? Debo pensar en una transformada de Fourier en seno. Finita. Ya, bajo la simetría, si es que mi función, mi problema tiene simetría impar, ya, con seguridad debo estar pensando en una transformada de Fourier finita en seno. Y si la simetría es par, en coseno. ¿Ya? Igual, miren, fíjense, el intervalo es finito, de 0 a L. Entonces, para problemas de intervalo finito. En cambio, si tienen un problema con intervalo infinito, todo el espacio posible, entonces pensarán en una transformada de Fourier. Y por el contrario, ¿no? Si tiene un intervalo semi-infinito, usarán una transformada de Fourier en seno o una transformada de Fourier en coseno. Eso va a depender de la simetría o antisimetría que tenga el problema. Eso comúnmente, ya les aviso, vamos a verlo en las condiciones de frontera. Esas simetrías las vamos a ver en las condiciones de frontera. ¿Bien? ¿Qué más? A ver, ¿qué otras transformadas más vamos a estar estudiando por acá? Alguna, por ejemplo, la de Laplace, que es bastante conocida de ustedes. Vamos a ver acá, transformada de Laplace. ¿No? Transformada de Laplace, que es bastante, como les digo, muy conocida. Ustedes la han estudiado en el curso de ecuaciones diferenciales. En el caso de la transformada de Laplace, el simbolismo, como ustedes sabrán, es esta L alargada, ¿no? De f de t, de una función f de t, se expresa así, f de s, donde s es el parámetro de transformación, ¿no? El parámetro del espacio inverso, y se define como un integral de cero a infinito. Y ahí, fíjense, el intervalo de cero a infinito casi siempre es el intervalo del tiempo. Cuando nosotros definimos el tiempo, el dominio del tiempo, t mayor que cero. Y ahí ven, ¿no? Cero infinito. Comúnmente se usa para el tiempo, para la variable temporal. F de t, y como ustedes recordarán de su curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, el núcleo de transformación exponencial de menos st, ¿no? Diferencial de t. Aquí. Entonces, aquí el núcleo de transformación, n de s y t, ¿no? Aquí S es el parámetro de transformación, t la variable a transformar, y eso es igual a exponencial de menos st. ¿Cierto? Eso ahí. Ahora también existe la transformada inversa de Laplace, ¿no? Transformada inversa de Laplace de f de s, ¿no? De f de s. Esta comúnmente en un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias no se usa o no se desarrolla. ¿Ya? No se desarrolla mucho, pero ustedes van a mirar, y va a ser familiar para nosotros una integral como esta, c menos i infinito a c más i infinito, una cosa extraña, ¿ya? De f de s exponencial de, aquí el núcleo de transformación es un núcleo positivo, exponencial de st, en cambio, a diferencia de la transformada directa que es exponencial de menos st, ¿ya? Y aquí es diferencial de s, diferencial de s. Total, la idea es que con el intervalo definido desaparezca el parámetro S y solamente me quede la variable temporal, que es pues la definición de transformada inversa de Laplace, ¿no? Que es f de t. Esto es f de t. ¿Listo? Escribiré por acá para que no nos salgamos el núcleo inverso, ¿no? De transformación, que es 1 sobre 2pi, simplemente el factor 1 sobre 2pi, el que está acá afuera, exponencial de st, ¿no? Listo, es la famosa transformada de Laplace. La vamos a usar mucho para la variable temporal, ¿no? Y acá vamos a recordarla. Entonces, como les decía siempre, vayan y repasen un poquito estas cosas que ya las han estudiado ustedes, ¿no? Pero bueno, hay que repasarlas otra vez porque las vamos a utilizar. Otra transformada que, como yo les decía, no solamente hay que fijarse en el dominio de trabajo, ¿ya? También hay que fijarse en las simetrías, fijarse en las variables, en las coordenadas en las que estamos trabajando, ¿no? De repente estamos trabajando en una coordenada curvilínea y ahí, por ejemplo, en el caso de coordenadas cilíndricas, aparece la transformada de Hankel, ¿no? Es una transformada muy interesante que transforma el laplaciano de un laplaciano en coordenadas cilíndricas a una cosa muy simple, a una simple derivada. Eso es lo interesante de esta transformada.
expresamos así, transformada de Hankel de una función, ¿no? Así, transformada de Hankel de una función, comúnmente, como les dije, es de coordenadas cilíndricas, por lo tanto no es de extrañar que la función sea f de r, donde r es la coordenada radial cilíndrica. Entonces vamos a transformar eso y esto vamos a llamarlo una f sub n de aquí, así, esta va a ser la notación, integral de 0 a infinito, ¿no? De r en función de Bessel de orden n, de r, aquí un parámetro, r la variable que vamos a transformar, f de r diferencial de r. Aquí, como ven, aparece una función de Bessel. Entonces es lógico pensar que vamos a trabajar en coordenadas curvilíneas, en coordenadas cilíndricas, porque la función de Bessel es propia de un problema de simetría cilíndrica. Aquí el núcleo de transformación, que depende de R y de Ki, ¿no? R la variable de transformación, Ki el parámetro de transformación, o sea, en el espacio inverso. Este está en espacio directo, este en espacio inverso. Sería R, J, N de QR. Ese sería nuestro núcleo de transformación. Por otro lado, la transformada inversa de Hankel, ¿no? De Fn de Ki, ¿no? Es igual a esta función f de r y tiene la siguiente forma. Integral de 0 a infinito de Ki Jn de Qr por la función que estamos transformando Fn de Ki diferencial de Ki. ¿No? Muy semejante, si ustedes miran, se parece mucho a la anterior, ¿no? El núcleo inverso, Rq, sería Ki J Bessel de orden n, de Ki por R. Ki por R, acá no es coma, cuidado, acá parece una coma, ¿no? No, es producto, Ki por R. Dice entonces eso. Ya, habrá otras transformadas, por ejemplo, hay la transformada de Meilling, transformada de Legendre, hay otras transformadas que actualmente yo no estoy recordando los nombres, pero hay bastantes. Entonces, si en determinado momento vamos a necesitarlas, pues ya las hablaremos de ellas, ¿no? Bien, entonces, es necesario algunas otras cositas más para poder no solamente definir las transformadas con directa e inversa y sus núcleos y todo lo que, bueno, lo elemental, ¿no? Sobre las transformadas de integrales, sino también algunas propiedades, porque ahora que vamos a resolver ecuaciones diferenciales parciales, vamos a enfrentarnos con derivadas de primer orden, segundo orden y de repente de mayor orden. Entonces, es necesario saber cómo se comportan estas transformadas en esas derivadas, ¿no? De las funciones. Porque actualmente, si ustedes se han dado cuenta, acá Hankel, yo la estoy transformada de Hankel, por ejemplo, estoy aplicando solamente a f de r. O sea, no a derivadas de f, por ejemplo, a derivada primera o derivada segunda. Sin embargo, en una ecuación diferencial, como les digo, estamos encontrando pues en derivadas, ¿no? Y entonces hay que ver cómo se comportan las transformadas para las derivadas, ¿no? Entonces es necesario ya pensar en eso. Entonces vamos a tratar de usar las transformadas de Fourier en seno y en coseno. Entonces vamos a colocar acá como un título. Y quiero analizar las propiedades. ¿No? Propiedades. Digo así, propiedades de transformada de Fourier en seno y transformada de Fourier en coseno. Entonces, a ver, empecemos con seno. Y de manera similar como lo voy a hacer para seno, también se puede hacer para coseno, sin ningún problema, ¿no? Entonces no va a ser complicado. Hagámoslo en seno. Les dejo para el coseno para ustedes. En realidad yo voy a hacer algo que ya en métodos 1 hemos hecho. En verdad, realmente yo debería de colocar acá los resultados y de una vez ya aplicarlos, pero vamos a recordar un poquito, ¿no? Si alguien olvidó, alguien ya dejó hace tiempo y está retomando métodos 2 desde hace algún tiempo, ya, bueno, es bueno repasar un poquito, ¿no? Entonces, a ver, transformada de Fourier en seno de la derivada. Yo vi que la transformada de Fourier en seno, y estaba por acá, creo. Sí, esta es transformada de seno infinito. Tanto hemos avanzado hasta acá. Esta es. Transformada de Fourier en seno es 2 sobre pi integral de seno infinito de f de t seno de omega t diferencial de t. Entonces, aquí tendría que escribir, a ver, 2 sobre pi integral de 0 infinito de 0 infinito, ¿no? De f' de x. Entonces acá yo tendría seno de
omega x diferencial de x. Ojo, estoy cambiando la variable t de la definición que había dado, ¿no? Yo lo había hecho en t y lo estoy cambiando para x. Es arbitrario, ¿no? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Ya, como recordarán, a ver si los que han repasado algo de transformadas de Fourier, como recordarán, aquí hay que ordenar en una manera un poquito diferente. Ser infinito, primero colocamos seno de omega x y luego colocamos f' de x diferencial de x. Ahí integramos por partes, recordarán, ¿no? Esto u, a esto llamémosle diferencial de v. Y si integramos nos va a quedar así, 2 sobre pi, y acá adentro, u por b. La integral de f' ya va a ser f de x, por u, que sería seno de omega x, ya tener en cuenta que está en el límite de ser infinito, menos integral de v diferencial de u, ¿no? V diferencial de u. La integral sigue siendo de ser infinito, ya, v, ¿cuánto es? F, ¿no? F de x, y la derivada de seno, ya, omega por coseno de omega x diferencial de x, ya quedó así, ¿no? Nos queda así, la transformada de Fourier en seno de f'. Ya, ahora vamos y resolvamos pues esto, ¿no? A ver, nos vamos a llevar esto para allá, para seguir trabajando. Ojalá que agarre todo. Ya se descargó. No importa. Vamos a hacer ruido. ¿Qué pasa? Listo. Entonces continuemos. A ver. Una condición importante es que estas funciones sean convergentes en el infinito. Ustedes recordarán, ¿no? Hay que tomar en cuenta lo siguiente. El límite, a ver, acá recordarán, métodos 1, límite cuando x tiende al infinito, no solo de f de x, sino hasta de cualquier derivada que pueda haber. N implica el orden de derivada, primera, segunda, tercera. Y si es la función solamente, es f0. ¿Ya? Derivada de orden 0 es la función f. Esto debe tender a 0. El límite de eso debe ser 0. Es más, si tuviera menos infinito, también a 0. Así entonces, por este criterio de convergencia, que es obligatorio, debemos colocarlo así, en física es muy importante porque en el infinito las cosas deben converger a lo mínimo, ¿no? Porque no, ya sabemos, no podemos provocar energía de la nada, ¿no? Para que la energía ascienda en el infinito siga existiendo, ¿no? Entonces, aplicamos esa regla de convergencia y en el infinito f se hace 0, por lo tanto esto termina en 0 y solamente hay que aplicar el límite inferior. Entonces, menos f de 0, seno de 0, que también es 0, desaparece totalmente ese término. Así entonces, la transformada de Fourier en seno de la primera derivada, ¿qué nos va a quedar? A ver, 2 sobre pi menos, porque por este menos acá, integral de 0 infinito de, aquí nos está quedando w f de x coseno de omega x diferencial de x, que puedo arreglar esto de la siguiente forma, menos omega por 2 sobre pi integral de 0 infinito, ¿ya? De 0 infinito de f de x por coseno de omega x diferencial de x. ¿Y qué es eso? Esto ya es conocido de nosotros, es la transformada de Fourier en coseno, o sea, ha cambiado de simetría de la función f de x. Es la transformada de Fourier en coseno. Vean el núcleo, coseno, no es seno, ha cambiado las cosas. Esto no es bueno, ¿no? No es bueno porque en el caso de aplicarlo a una ecuación diferencial que tenga derivadas primeras, vean que la simetría está cambiando a otra simetría, menos omega por transformada de Fourier en coseno de f de x, ¿no? De f de x. Eso es un poquito feo en los problemas, porque es como cambiar de simetría a nuestro problema. Entonces, cuando tengan derivadas de primer orden, jamás utilicen transformada de Fourier en seno. No utilicen transformada de Fourier en seno, perdón, porque si no, su transformada va a cambiar a una transformada en coseno. O sea, cambia de simetría el problema. Y eso físicamente no es aceptable.
Entonces, ya, este es el resultado matemático y ya lo vamos a aceptar, lo vamos a respetar, pero no lo vamos a aplicar para cuando tengamos ecuaciones diferenciales con primera derivada. Entonces, ya, una cosa importante, cuando veamos problemas en física matemática que tengan derivada de primer orden, ni piensen usar transformada de Fourier en seno. Tampoco en coseno, como vamos a ver después. Pero, ¿qué pasa si yo quiero la transformada de Fourier en seno de la derivada segunda? ¿Ya? O sea, vamos a la derivada f segunda de x. Queremos la derivada de la derivada segunda, f segunda. Aquí, posiblemente, debido a que es derivada segunda, tendré que hacer una transformada doble, ¿no? A ver, vamos rapidito. 2 sobre pi, integral de 0 a infinito de el núcleo de transformación, seno de omega x, para no estar escribiendo mucho, f segunda de x, diferencial de x. Entonces, aquí u, aquí diferencial de v, ¿no? Para integrar por partes, y tendríamos 2 sobre pi, integremos por partes, sería u por b, a ver, sería f' para v, ya integrado, por seno de omega x, y esto no se olvide de ser infinito, ¿no? Menos integral de v sería f', y la derivada de seno sería derivada de seno es coseno, ¿no? Entonces, y el omega todavía fuera. Entonces acá tenemos coseno de omega x por f de x, prima de x, al integrar una vez, diferencial de x de 0 al infinito. ¿Correcto? Ahora, veamos. Apliquemos el mismo criterio de convergencia acá arriba. Límite cuando x tiende al infinito de la derivada enésima de la función f debe ser 0. Acá tengo la derivada de primer orden. Cabe hablar de criterio de convergencia. Entonces f' de infinito también es 0. Y seno de 0 también es 0, por lo tanto esto se anula. Y entonces nos va a quedar solamente 2 sobre pi, ¿no? Omega, ese omega que está quedando por acá, además del signo menos, del signo menos que vamos a jalarlo, ¿no? A ver cómo le hacemos acá, así, tragámoslo, no me deja agarrar, ya, lo agarré. Entonces, saquemos ese signo menos afuera, menos, para no estar trabajando tanto, y dentro nos estamos quedando con integral de 0 infinito, ¿no? De f', el primer coseno de omega x, y f' de x, ¿no? f' de x, diferencial de x. Y aquí vuelvo a integrar por partes, porque todavía tengo f', entonces sería u, y esto diferencial de v, ¿no? Vuelvo a integrar, a ver, me queda menos 2 omega sobre pi por, a ver acá, a ver si nos da espacio. U por b sería f de x, ahora sí es f de x. Luego tenemos coseno de omega x, ¿no? Omega x de 0 a infinito, ¿no? De 0 a infinito, menos integral de 0 a infinito de f de x, ahora queda f de x, y además la integral de coseno será más. Ahora el integral de coseno es menos, ¿estoy bien? Menos seno. No, integral de coseno es seno, ¿no? Sí, todavía es con menos, entonces seno, y acá un omega seno de omega x, qué feo. A ver, vamos a llevarnos, ¿no?, todo esto para seguir trabajando por el otro lado, ¿eh? Acá estamos muy apretados. Dejaremos todo esto y vamos por allá. Y ya. Ahora sí. Entonces, aquí era f de x omega seno de omega x diferencial de x. Eso me está quedando. Entonces, a ver, ahora tengo menos 2 omega sobre pi por dentro. Límite superior. En el límite superior, que estamos en el infinito, f de infinito también va a 0, ¿no? Por el criterio de convergencia. Menos, ahora menos, f de 0, ahora sí hay f de 0, coseno de 0, que es 1, ya quedó ahí, entonces me queda un menos f de 0 ahí. Sigamos, menos, acá tengo, ya lo copio igual, integral de 0 infinito, este omega puede salir acá afuera, ¿ya? Esta omega que salga afuera. Acá nos quedan f de x, seno de omega x, diferencial de x. Y esto es igual a, multiplicamos acá, menos por menos da más, nos queda 2 omega sobre pi por f de 0. Igual hagamos aquí, menos por menos nos va a dar más. Omega por omega, omega cuadrado.
y queda un 2 sobre pi, que lo voy a colocar por acá, integral de 0 a infinito de f de x, seno de omega x, diferencial de x. ¿Qué cosa es esto? Como ven, eso es la transformada de Fourier en seno de la función f de x, ¿no? De f de x. Transformada de Fourier en seno de f de x. O sea, comúnmente se expresa así, ¿no? Fs de W, simplemente así. Por lo tanto, entonces, transformada de Fourier en seno de f segunda de x, de la segunda derivada, finalmente va a ser lo siguiente. 2 omega sobre pi por el valor f de 0, ¿no? Más omega cuadrado por la transformada de Fourier en seno de la función f de x. Y como ven, ahora sí sigue la simetría bien. S, S, seno, seno, simetría impar, simetría impar. Ahora sí, esto sí da gusto. Entonces, ahora para que sea regla general para ustedes, cada vez que se encuentren con una ecuación diferencial, tiene que ser de segundo orden y ningún término de primer orden de ninguna manera, porque si no vamos a retornar a una transformada cambiando la simetría. Entonces tiene que ser de segundo orden. Solamente para derivadas de segundo orden la simetría vuelve a preservarse y entonces en problemas físicos esa es la utilidad. Y ojo que van a necesitar f de 0. O sea, si x es una de las fronteras, por ejemplo, la frontera x igual a 0, entonces ustedes necesitarán f de 0. O sea, necesitan una condición de frontera tipo Dirichlet. Ya, este valor f de 0 que ustedes necesitan es una condición de frontera tipo Dirichlet. Y acá les aclaro bien, ¿no? Es Dirichlet, porque es el valor en la frontera. F en la frontera 0. Otra cosa hubiese sido que aquí les hubiese salido un f' de 0. Esa ya no sería Dirichlet, esa sería una Newman, ¿no? O sea, la derivada en la frontera. ¿Ya? Entonces, ya ven dos cosas importantes. Solo para problemas en derivadas de segundo orden y solo para problemas con condiciones de frontera tipo Dirichlet es que usamos la transformada de Fourier en seno. ¿Listo? Eso es bastante interesante, bastante importante, de darse cuenta. Ahora, yo voy a expresar ahora, voy a escribir las transformadas de Fourier en coseno. O sea, sería hacer todo el trabajo, pero acá yo no lo voy a hacer y no voy a estar trabajando todos los detalles y no nos pasamos solamente en hablar de transformadas de Fourier en seno, transformadas de Fourier en coseno. Y no es el caso, ¿no? Estar hablando todos los detalles. Realmente eso se hace en un curso de métodos 1, ya sin problema. Yo quiero, a ver, cuidemos los signos. Yo estoy viendo de que debería de ser un signo menos, de repente a ver si me ayudan a mirar, la transformada de Fourier doble, ¿no? Acá tienen un menos, sí bien. Entonces ese menos, aquí vamos a preservarlo aquí. Aquí tenemos menos, menos, está bien. Luego este es más, este es menos. Parece que sí, ¿no? No sé, a menos que ustedes me digan, de repente por ahí vieron que un signo me equivoqué, por favor me avisan, ¿ya? Bueno, al menos parece que yo lo estoy viendo bien, no sé. Bueno, les voy a escribir ahora, de igual manera, digo, de igual forma, también se puede encontrar para la transformada de Fourier en coseno, y son las siguientes: transformada de Fourier en coseno de f' de x, por ejemplo, f' de x, de la primera derivada es lo siguiente: menos 2 sobre pi, f de 0, ¿no? más omega, transformada de Fourier en seno de la función, fs de omega. Acá fíjense otra vez, ¿no? Halló la transformada de Fourier en coseno de la primera derivada y pasa y cambia de simetría a una transformada de Fourier en seno. No podemos hacer eso tampoco acá. Entonces, tampoco para transformada de Fourier en coseno podemos usarla para cuando tengamos ecuaciones diferenciales con derivada primera. No se puede. No pueden tener ecuaciones diferenciales con derivada primera si quieren resolver con transformada de Fourier en coseno. Para la derivada segunda, transformada de Fourier en coseno de la derivada segunda, tienen lo siguiente: menos 2 sobre pi, f' de 0, ya fíjense lo que está saliendo, menos omega cuadrado
transformada de Fourier en coseno de f de x. Aquí sí, otra vez, coseno, coseno. O sea, la simetría se está preservando. Muy bien, entonces ahora sí, eso también igual que en seno, solamente para problemas con ecuaciones diferenciales de segundo orden. Que no haya términos de primer orden, sino vamos a malograr la simetría. Entonces tendrá que ser de segundo orden, nada más, ¿no? Y otra cosa, fíjense acá, la condición de frontera ya no es una Dirichlet. Ahora nos están dando el valor en la frontera, pero la derivada en la frontera, no el valor, sino la derivada en la frontera. O sea, esto será aplicado para problemas tipo Newman, ¿no? Para flujo, problemas de tipo flujo, ¿no? Entonces, saber distinguir eso, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, en estos problemas que voy a escribir, x segunda más omega cuadrado, no le voy a poner omega, sino va a confundir, se van a confundir con el parámetro de transformación y ese no es el caso. Esto es un parámetro físico que viene a ser la frecuencia angular en física, pero en este caso yo no quiero ponerle omega, le voy a poner un k, más k cuadrado, que es una constante x igual a 0. Imaginen que tienen esta ecuación diferencial ordinaria, y que tienen una condición de frontera que va a ser la siguiente: x de 0 igual a, qué sé yo, una constante beta, digamos, una constante beta. Tienen un problema como este, y tienen otro problema como este: ecuación diferencial ordinaria, otra vez x segunda más k cuadrado x igual a 0. Y tienen una condición de frontera que sea la derivada acá, x' de 0 igual a alfa. Preguntaré, a ver, ¿puedo usar el método de... y otra cosita, el intervalo de trabajo, x mayor que 0, y aquel intervalo de trabajo, x mayor que 0. Identifico, estos problemas se pueden resolver por el método de transformadas integrales de Fourier, o sea, Fourier en seno, Fourier en coseno. Primero se ve el intervalo. Estas son las reglas, el paso a paso que deben de usar para identificar si se puede o no se puede. Primero ver el dominio. El dominio es x mayor que 0, es de 0 al infinito. Este también es x mayor que 0, de 0 a infinito. Primer punto que pasa, porque las transformadas de Fourier en seno o en coseno están definidas de 0 a infinito. Entonces ya, muy bien, por ahí va bien. Otra cosa que debo darme cuenta, la ecuación diferencial no debe tener derivadas de primer orden. Puede aceptar derivadas de segundo orden, si lo quieren una de cuarto orden, sexto orden, octavo orden, pero nunca de orden impar. O sea, derivada de primer orden, derivada de tercer orden o cosas de esas, no. Si no, no vamos a poder aplicar la simetría va a cambiar. Entonces, pero en este caso es una derivada de segundo orden nada más. Sí, podríamos aplicar entonces la transformada de Fourier. En seno o en coseno, no sé cuál de las dos. Aquí también, ¿no? En seno o en coseno, no sé, alguna de las dos. Pero me dan la condición de frontera, me dan una condición de frontera tipo Dirichlet. Y aquí me dan una de Newman. Es fácil, ¿no? Entonces, si es transformada en coseno, tiene que ser tipo Newman. Entonces acá yo tendría que aplicar una transformada de Fourier en coseno, en la variable x, ¿no? En la variable x. No especifico en qué variable, porque como es una ecuación diferencial ordinaria, simplemente una transformada de Fourier en coseno. Y acá es distinguible cuando tenemos una condición de frontera tipo Dirichlet, es la transformada de Fourier en seno. O sea, estas fronteras de tipo Dirichlet tienen simetría impar. Ojo con lo que estoy diciendo, porque eso lo voy a usar cuando trabajemos en el método de Green, que ya pronto estamos llegando ya al método de Green, que es el método más poderoso de resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, ya piensen en eso. Una condición de frontera tipo Dirichlet me lleva a una simetría impar. Por eso es que uso también la transformada en seno. Y una derivada me va a llevar a una simetría par, que por eso uso una transformada en coseno. Eso de simetría par-impar todavía no está bien definido, todavía quizás ustedes no lo puedan entender del todo, ¿no? Quizás no lo podamos entender del todo, pero que sea un preámbulo para lo que voy a hablar después cuando haga funciones de Green, y les voy a hacer recordar por qué yo decía en ese momento, ahora en este momento, por qué decía de que la transformada en seno genera un problema de simetría impar, y una condición de frontera tipo Dirichlet es la que motiva una simetría impar, y una tipo Newman motiva una simetría par. ¿Ya? Entonces eso queda de deuda para la siguiente, para las siguientes clases, ¿no? Eso es importante.
Bueno, ¿qué más? A ver, a veces sucede de que yo puedo pensar en una condición de frontera tipo Robin. Alguien se preguntará, ¿no? ¿Y qué pasa con las condiciones de frontera tipo Robin? ¿Se podrán resolver? Sí se pueden. Inclusive se puede hacer una mezcla de una transformada en seno y con una de coseno. O sea, el núcleo de transformación tendría las dos cosas, un seno y un coseno. Sí se puede, pero es un poquito complicado y hay que dimensionar las cosas para el problema específico que estén resolviendo. ¿Ya? Y sí se puede para Robin, pero yo prefiero otras técnicas que ya las vamos a ir aprendiendo poco a poco. Trato de hacer las cosas bastante dosificadas y tratar de introducir las cosas más simples y dejar para después las cosas que tengan que ver con estas. Primero el conocimiento de lo más sencillo para ir a lo más difícil. No me gusta, o sea, no me gusta tratar cosas que de repente yo voy a necesitar todavía otro material que todavía no lo he definido. Entonces vamos en orden. eh, ya queda en deuda más bien qué pasaría con una condición de frontera tipo Robin, ¿no? Bien, hay otras propiedades que le llaman las propiedades de convolución que se usan mucho y yo las voy a poner directamente. De hecho, cuando llevamos el curso de métodos 1 ya habíamos visto cómo demostrar las propiedades de convolución, ¿ya? En el caso de las transformadas de Fourier en seno, en coseno. Yo las voy a colocar acá nada más. Queda para ustedes de repente revisar en el curso de métodos 1 cómo hacíamos las propiedades de convolución, ¿no? Propiedades de convolución. Estas dos propiedades, las propiedades de las derivadas y de la convolución, son importantes ahora que estamos estudiando ecuaciones diferenciales parciales. Porque vamos a calcular la transformada inversa. Y la transformada inversa, de repente aparece un producto de dos transformadas y quiero hallar la inversa del producto de dos transformadas, convolución. O sea, no hay otra forma, ¿no? Y comúnmente aparece. Entonces, yo voy a dar unas relaciones de convolución que vamos a usar bastante. Por ejemplo, la transformada de Fourier en seno inverso de el producto de dos transformadas. Comúnmente las propiedades de convolución trabajan para productos de transformadas. Digamos, acá tengo dos transformadas, un producto de dos transformadas y quiero hallar su inversa. Entonces se aplica la siguiente relación. 1 sobre pi, acá adentro, un corchete, vamos a colocar, integral de 0 a infinito de g de tau, ¿no? Tau va a ser la variable de integración. Y acá adentro una f con un moñito acá, ahorita vamos a decir qué es eso, t menos tau, menos f, igualmente, un moño ahí, de t más tau, diferencial de tau, donde s, f de t, que yo estoy poniendo con el moñito ahí, viene a ser la transformada inversa en coseno de la transformada directa en seno de la función f de t. O sea, como una combinada, ¿no? Fíjense, la transformada inversa en seno de la transformada en seno de f de x, pues es f de x. Ni vuelta a quedarle, ¿no? O transformada inversa en seno de g de la transformada en seno de una función f de g de t, es la misma función g de t. O sea, ahí no hay ningún problema. ¿Ya? Pero si ustedes están viendo esta definición, ese monito no es la transformada inversa en seno de seno. O sea, las dos no son senos, sino la primera es una transformada inversa en coseno de la transformada en seno, o sea, como una mezcla. Así se puede y resulta eso, ¿no? Eso podemos ver. Ojo más bien que si yo quisiera una f de t, ojo, dijo acá, para anotar que si yo quisiera la f de t, eso sí debe ser en forma correcta, debería escribirse así, transformada inversa en seno de fs de w, ¿no? O sea, las dos en seno, si quiero la f de t original. Pero no, yo no estoy logrando lo original, estoy logrando una transformada inversa en coseno de la transformada en seno. Entonces, por eso el monito o la expresión ahí. ¿Ya? Entonces, ojo, esto lo pongo entre paréntesis porque no tiene que ver con lo que estoy hablando, solo es una aclaración. ¿Ya? Es una aclaración. Ahora, hay otras relaciones de convolución, hay una variedad de relaciones de convolución que las vamos a colocar nada más aquí. ¿Ya? Por ejemplo, para la transformada inversa en coseno, ¿sí? Transformada inversa en coseno del producto de dos transformadas en coseno. Hasta ahora todavía la cosa es bonita porque acá estoy tomando toda la simetría la misma, ¿no? Todo en coseno, todo en coseno, ¿no? Y aquí también es una cosa bastante parecida, 1 sobre pi, aquí integral de 0 infinito, ¿no? 0 infinito de g de tau, otra vez tau es nuestra variable de integración,
Dentro tenemos acá otro simbolismo más que ahorita voy a explicar. F con un superíndice positivo dentro de un paréntesis, T menos tau, y acá más F de T más tau, diferencial de tau. ¿Qué es esto? ¿Qué es ese distintivo que he puesto con un símbolo positivo ahí arriba? Esta es la extensión par de F. Extensión, ¿ya? Le llamamos así, extensión par de F. Par de F. Le llamamos así, ¿no? Y cuando sea menos, es una extensión impar. O sea, si la función está definida en el intervalo de cero infinito, como ven acá, está definida de cero infinito, entonces, ¿cómo puedo yo distinguir? Cuando yo escribo así con f más, quiere decir que esta función en el lado negativo se extiende, pero de manera par, de manera simétrica, ¿no? De manera simétrica. Recuerden que una función par es cuando f de x, por ejemplo, es igual a f de menos x, ¿no? Eso es extensión par, extensión de simetría, ¿no? Entonces recordemos nada más eso, ¿no? Extensión par. Bien, hay otras transformadas. A ver, vamos a poner una más por acá. Se nos acaban las pizarras. Vamos a poner más, ¿no? A ver, ahorita vamos a las preguntas. A ver, vayan colocando sus preguntas si tienen alguna duda adicional. A veces sucede que existe también la transformada inversa. Miren acá, esto es una cosa especial, inversa en coseno, pero no del mismo tipo, o sea, también en coseno, sino en seno. Acá fs de w y acá gs de w. Fíjense el matiz diferente que tiene esto, ¿no? Transformada inversa en coseno, pero del producto de dos transformadas en seno, también puede darse. Y la relación matemática es esta, 1 sobre pi, integral de 0 infinito, 0 infinito, de g de tau, ¿no? G de tau. Y acá también, ¿no? La estructura de estas transformadas son muy parecidas, son bastante parecidas. Aquí es f de t más tau, menos la extensión impar, acá es extensión impar, por eso pongo menos acá, de f de t menos tau, diferencial de tau. Y entonces, en este caso es f con negativo, le llamamos extensión impar de f. ¿A qué nos referimos con extensión impar? Decimos que una función es impar cuando se cumple lo siguiente, f de x es igual a menos f de menos x. Eso es. Esa es una extensión, esa es una función impar. Entonces, como ven, acá la transformada es en coseno. Ya, si es en coseno, quiere decir que estamos en transformación con simetría par. Pero estamos viendo que acá adentro me da una extensión impar, ¿no? O sea, para hacer la diferencia, porque esto tiene simetría par. Entonces, como vamos a pensar en simetría par, hay que tener cuidado cuando yo encuentro expresiones de extensión impar por aquí, ¿no? Y extensión impar es decir, como nosotros estamos definiendo únicamente de cero infinito, entonces hablar de extensión impar es prolongarse en el intervalo negativo, o sea, de menos infinito hasta cero. Y cuando nos prolongamos, debemos prolongarnos de esta manera, haciendo una extensión impar, para que la simetría se siga preservando, o sea, estas transformadas en seno sigan siendo impares, y por eso usamos f menos, ¿no? Por eso usamos esta expresión f menos. Y bueno, hay otras más que en su momento no voy a escribirlas todas, hay muchas, inclusive se pueden tomar como ejercicios para resolver y que en determinado momento, si vamos a necesitar, las demostraremos, las miraremos, les haremos el detalle, ¿no? Pero por ahora solamente mostrar que hay algunas transformadas de tipo convolución, ¿no? Que son bastante importantes para resolver problemas. Bien, hasta este momento ya hemos avanzado un poco fuerte, bastante, aunque son cosas de métodos 1, ¿no? Estas no son cosas de métodos 2, ¿no? Todavía recién viene lo de métodos 2. Me dicen por favor a ver si hay alguna pregunta. ¿Alguna duda? Voy a entrar a Duty. No he entrado.
un poco lento. Ya, está bien. Entonces, a ver, ojalá tenga suerte de mirar preguntas en el foro. Este foro se está extendiendo ya. ¿Qué pasó? Se está extendiendo, ¿no? Ya por bastante tiempo. Ya la próxima sesión estamos cambiando de tema. Ya va a haber un nuevo foro también. Hoy día estamos 12 de mayo. Solo tengo hasta 11 de mayo. No tengo preguntas de 12 de mayo. A ver, me dicen por favor, a ver si hay alguna duda. Pregunta. A ver, ¿quién está ahí? Amón, buenas tardes, dime. Buenas tardes, profesor. En la transformada de Fourier en seno, Ajá. en la respuesta no es negativo. Usted lo puso como Sí, por positivo, eso, pero en eso era lo seno. que quería que me digas. A ver, ¿dónde me he equivocado? De repente te has dado cuenta por ahí, me dices, a ver. Este era, ¿no? Transformada de Fourier en seno de la derivada segunda. Sí, Sí, deberían ser menos, pero ¿dónde está? eso también estaba buscando porque he visto mi otro cuaderno de métodos y está en menos, ¿no? Y no encuentro por qué está en más. Sí, pues por eso, eso es lo que quería que me ayuden. De repente, a ver, ¿quién más ha preguntado ahorita? ¿Hay alguien más? Bueno, entonces, hacer una revisión exhaustiva, ¿no? De todo esto. No sé dónde, si es que hay una equivocación o estoy más bien en lo correcto, no sé. No recuerdo exactamente la fórmula. A ver, por B menos inter. Ah, ya. Acá está el error. ¿Cuánto es yo necesito, a ver, no, creo que no. Derivada de seno. Derivada de seno es el coseno, ¿verdad? No hay signo cambiado. Entonces, no, por ahí no hay problema. Creo que más bien en la derivada de coseno, que es menos seno, por ahí sí creo que de repente vamos a tener la duda, ¿no? A ver, u por b menos integral de b diferencial de u. Cuando yo derivo coseno me da menos seno, ¿no? Y con este menos, aquí es la cosa, aquí es más, ¿sí o no? Porque la de coseno es menos seno, entonces Sí, ahí sí. cambia más, ¿no? Ahí ya descubrimos el error. Y entonces aquí era más, ¿no? Ahí era más, por lo tanto aquí es más, por lo tanto por aquí es menos, ¿no? Sí, ahí va a ser menos y aquí va a ser menos. Y ahora sí. Yo ya veía por ahí medio extraño. Sí, yo lo conozco como menos, ¿no? Pero estaba en duda si en seno todavía de repente eran más, no sé. Pero ya, ahora sí. Ya, gracias por el recordatorio para modificar. ¿Alguna otra duda? Me dicen, por favor. Parece que todo va de maravilla, ¿no? Está muy bien. Qué bueno. Que no hay dudas. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a ver un ejemplo. Ahora sí vamos a lo que queremos, cómo vamos a trabajar con en nuestras ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Ejemplo entonces. Ahora sí vamos en serio, porque todo esto ya fue métodos uno. Recordar métodos uno nada más. Vamos a resolver un problema de difusión de calor en una barra semi-infinita. Para eso vamos a hacer una gráfica. Vamos a mirar el fenómeno. Entonces, que sea una barra por acá. Traigamos aquí una barra. Y bueno, esto va a estar se va a ir al infinito. Entonces vamos a cerrarla por un lado, semi-infinito. Solo la voy a cerrar por acá, ¿eh? La vamos a cerrar por aquí. Y en el otro extremo va a estar abierta, de tal manera que yo voy a poner acá puntos suspensivos, para imaginar que estamos yendo hacia el infinito. Entonces coloquemos esto en un sistema de coordenadas, una recta, que se vaya por allá. Y pongámosle rojo. Y ese que sea nuestro eje X, ¿no? Pero yo voy a hacer una copia de esta recta y para dibujar el otro eje, ¿no? Pongo aquí. Se me ha torcido, ¿no? Ahí más o menos.
Entonces, aquí en el eje vertical estamos con la temperatura y en el eje horizontal estamos con X. Y este es un trabajo, vamos a trabajar en el dominio de cero a infinito, ¿eh? De cero a infinito. Ahí está medio fuego acá, ¿no? Vamos a arreglar el dominio que caiga de acá adentro. Me gusta que caiga acá para que quede todo así, es mucho mejor. Entonces esto lo voy a poner ahí. O esto, qué bueno, ya. Entonces, eso, y este es una frontera, x igual a 0, y esta es la frontera que se va al infinito. Es un problema de tipo semi-infinito, una barra muy larga, la cual está sometida a difusión pura, ¿no? Estos problemas ni los piensen resolver por el método de separación de variables, ¿no? Porque el intervalo es infinito. Ya, otra cosa más importante también para el método de separación de variables, no, el método de separación de variables solo resuelve problemas de tipo finito, no de tipo infinito como estamos viendo acá, ¿no? Esa es otra característica del método de separación de variables, que ahora se puede entender debido a que ya estamos ahora sí trabajando con límites infinitos, ¿no? Otra cosa más, a ver, las condiciones de frontera. Vamos a asumir que en este lado tengamos una condición de frontera tipo Dirichlet y que la temperatura sea una constante A, cualquiera, pueden ser 20 grados centígrados, 10 grados centígrados, qué sé yo, no sé, ¿no? O sea, alguna temperatura. Además, vamos a definir en este otro dominio, en esta otra frontera que realmente está en el infinito. Yo la voy a escribir así, U en infinito, t, en valor absoluto esto es menor que m. Es una forma de acotar, o sea, de que no se vaya al infinito la condición de frontera. Realmente para nosotros no va a ser así. Esto en física lo sabemos ver de esta forma, fíjense. U en el infinito, t va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0. Físicamente nosotros interpretamos de esta manera. Un matemático escribe así, que quiere decir convergencia. U converge en el infinito. Ese m es una cota, es un supremo del valor de u, ¿no? Un supremo, un máximo. Y para nosotros ese supremo va a ser 0. Entonces, comúnmente nosotros lo vemos de esta manera. U en el infinito va a ser 0. Porque no hay nada, no hay energía que pueda darse indefinidamente, ¿no? Entonces, en el infinito vamos a suponer 0. Así entonces, nuestro problema va a ser el siguiente. Otra cosa, acá vamos a poner 0 grados centígrados la temperatura del medio externo, o sea, es la temperatura inicial. La temperatura inicial, 0 grados centígrados. Así entonces, nuestro problema va a quedar así. Ecuación diferencial parcial, a ver, la escribimos de la siguiente forma. UT igual a alfa cuadrado UXX. Vamos a asumir que acá hay difusión pura. Esto quiere decir que esta barrita va a estar aislada diabáticamente por las paredes laterales, ¿no? Vamos a hacer eso, para que el problema sea difusivo puro y que no sea tan complicado. La idea es no complicar las cosas. Cuando ya tenemos dominio del método matemático, ahí vamos a complicar las cosas, ¿no? Al principio siempre empezamos con cosas relativamente simples. Las fronteras en 0, t es una frontera fija y dice que la temperatura es fija a, es una condición de frontera tipo Dirichlet. Y en el otro extremo, como hemos visto, u en el infinito, t es menor que m, ¿no? Que nosotros lo interpretamos como u en el infinito, t igual 0. Ya nosotros interpretamos así. Esto para t mayor o igual que 0. Y finalmente la condición inicial, como ven ahí, es una condición de temperatura 0. U en x, 0 igual a 0. Y esto sucede para x mayor o igual que 0. Ahí está el problema. Este es el problema que queremos resolver. Es un problema difusivo, homogéneo, lineal. Es una condición de frontera homogénea. Perdón, no es homogénea. Aquí es igual a no es homogénea, pero es lineal. Condición de frontera en el otro extremo. Realmente no nos interesa, ya que esto ya va a ser utilizado en la transformada de Fourier que voy a utilizar. Ahorita vamos a ver. Y la condición inicial U de x0, o sea, para tiempo 0, es una temperatura 0. Imagino, ¿eh? Que sea una cosa relativamente simple. Entonces, identifico, a ver, según lo que hemos hablado, esos ejemplos que pusimos, cuando usamos
el método de transformada de Fourier en seno, cuando usamos el método de transformada de Fourier en coseno. A ver acá, mirando. ¿Dónde veo? En la ecuación diferencial parcial, veo acá una derivada simple con respecto al tiempo, y aquí veo una derivada doble con respecto a x. Ahora hay dos variables. Hay dos variables. Yo puedo escoger usar la transformada de Fourier en seno en alguna de esas dos variables. No de las dos, o sea, no las dos, sino una de ellas. ¿Ya? Como han visto, ¿no? La transformada de Fourier en seno se da para una variable, entonces escojo cuál de las variables voy a usar. A ver, veamos. Primero veo que el dominio t mayor que 0 y x mayor que 0 son del mismo tipo, o sea, van de 0 a infinito, de 0 a infinito. O sea, la variable temporal y la variable espacial, las dos son candidatas a poder trabajar en una transformada de Fourier en seno o en coseno, porque la transformada de Fourier en seno o coseno tiene intervalo semi-infinito. Entonces las dos trabajan bien. Por ahí, mirando solamente el dominio, pero tenemos que mirar más cosas. Vamos a la ecuación diferencial. La ecuación diferencial en la variable temporal tiene una derivada de primer orden. ¿Qué pasa cuando hacemos la transformada de Fourier de una derivada de primer orden? Si hacemos la transformada de Fourier en seno, cambia la simetría y me da una transformada de Fourier en coseno, recordarán, ¿no? Entonces, una derivada de primer orden no se puede atacar con transformada de Fourier ni en seno ni en coseno de tipo semi-infinito. No se puede. O sea, queda descartada la variable temporal para poder hacer una transformada aquí en seno o en coseno. No da. Veamos la otra variable. La otra variable es la variable x y la derivada es segunda. Aquí es una derivada segunda. Me fijo bien. ¿Hay una derivada de primer orden acá? No. ¿Hay una derivada de tercer orden en esa variable? No. Entonces, si es de segundo orden únicamente, o si tuviera una de cuarto, sexto o cualquier otra, pero acá solamente de segundo orden, muy bien, sí se puede. Entonces, cuando yo transformo a una transformada de Fourier en seno de esto, pues me va a otorgar al final la transformada va a seguir teniendo su misma simetría, o sea, si es en seno, si es en coseno, en coseno. Entonces, correcto, sí puedo usar entonces transformada de Fourier en seno o en coseno, pero ¿cuál de las dos ahora? Ahora miremos las condiciones de frontera. Yo veo una condición de frontera tipo Dirichlet acá. ¿Cuándo se usa una de Dirichlet? ¿Cuando uso la transformada de Fourier en seno o cuando uso la transformada de Fourier en coseno? ¿Cuál de las dos debo usar para una condición de frontera tipo Dirichlet? En seno, ¿verdad? Hemos dicho en seno, porque para coseno va a ser la derivada, o sea, Newman. ¿Ya? Entonces, si este es Dirichlet, pienso en transformada de Fourier en seno. Y así es como escogen. Así es como escogen si van a usar transformada en seno o transformada en coseno para un problema de tipo semi-infinito. Lo primero que tienen que ver es si es semi-infinito. Si es semi-infinito, todo bien. Lo segundo que tienen que ver si las derivadas son de orden par. Y lo tercero que tienen que ver es si las condiciones de frontera son de tipo Dirichlet o Newman. Si es Dirichlet, problema transformada de Fourier en seno. Si es Newman, transformada de Fourier en coseno. Y así. Esa es la regla. Son 3 pasos para poder identificar. ¿Ya? Son 3 pasos. Entonces, vamos a aplicar la transformada de Fourier en seno, ¿no? Como estoy diciendo. Vamos a aplicar una transformada de Fourier en seno. ¿Pero dónde? En la variable x. Así hemos dicho. Una transformada en seno en la variable x. Entonces, tomemos la ecuación diferencial. ¿Cuál era? Derivada de u con respecto de t igual a alfa cuadrado uxx. Y aplicar entonces a todo esto la transformada de Fourier en seno. Pero en la variable x, cuidado, no en la t. Por eso es que ahora especificamos cuál es la variable con respecto a la cual vamos a transformar. A ver, me doy cuenta que si aplico a esta, la transformada de Fourier es en x. Por lo tanto, t es una variable que no tiene nada que ver con x. O sea, es transparente la derivada. De tal manera que hasta la derivada, esta derivada temporal la voy a sacar afuera. Miren, derivada temporal la saco afuera y adentro puedo entrar con mi transformada. O sea, transformada de Fourier en seno en la variable x de u, que depende de qué cosas, depende de xt. Entonces, cuidado, pongo aquí esta dependencia, u de xt, porque realmente yo estoy pensando trabajar sobre x y no sobre t. ¿Ya? T sigue quedando ahí, no la voy a tocar. Yo voy a trabajar sobre x. Muy bien. Entonces, eso entonces en la primera parte. En el otro lado, alfa cuadrado puede salir fuera debido a la característica lineal de las transformadas integrales. Toda transformada integral es lineal y por linealidad este alfa cuadrado puede salir fuera. Entonces acá adentro nos queda transformada de Fourier en seno en la variable x de la derivada segunda. Ahora sí.
Vamos entonces. Como acá la derivada temporal salió, no hay problema, va a salir porque es transparente, ya que estamos transformando en la variable x, ¿no? Entonces, acá adentro, transformada de Fourier en seno de u. A eso, a ver, no sé si acá, sí, podría ser acá. Voy a hacer como una cosa especial por aquí, que voy a definir así: transformada de Fourier en seno en la variable x de esta función u de xt, yo le voy a llamar lo siguiente, fíjense. U mayúscula, que viene a ser la transformada. ¿Qué estoy transformando? La variable x. O sea, esta variable x va a pasar al parámetro w, o sea, en el espacio inverso. Y t no ha cambiado en nada. T no ha cambiado en nada. Y digo parámetro, y insisto en decir parámetro, porque ahora no lo voy a tomar en cuenta. Como es un parámetro, no es una variable, yo voy a escribir esto realmente una u en función de la variable. Y la única variable que yo veo acá es el tiempo, t. Entonces, cuando escriban transformada de Fourier en seno de u, le van a poner u mayúscula, y el x, que desaparece porque se convierte en el parámetro de transformación w, no lo tomo en cuenta porque es un parámetro y solamente tomo las variables que quedan, y la única variable que queda es t. Entonces, por eso todo esto le vamos a llamar u mayúscula t, de t, ¿no? Y vamos a pensar que eso se refiere a la transformada de Fourier en seno de la función u, ¿no? De la función. Eso es la transformada. Por otro lado, por acá, a ver, alfa cuadrado. ¿Qué tengo acá? La transformada de Fourier en seno en la variable x de la derivada segunda. Y aplicamos la regla, ¿no? ¿Cuál era la regla de la derivada segunda para la transformada de Fourier en seno? La que hemos deducido y la que nos habíamos equivocado, ese signo menos, y bueno, esa cosa, ¿no? Si ustedes recuerdan, era lo siguiente: 2 sobre pi, el parámetro de transformación W, por f de 0. Pero acá, ¿qué cosa es f de 0? Como estamos en la variable x, sería u en x igual a 0. Y la variable t no cambia para nada, sigue la misma. Entonces se entienda, ¿no? Ese sería el f de 0 para nuestro caso. Como nuestro caso es una función de dos variables, hay que tener cuidado dónde estamos poniendo el 0. El 0 lo tenemos que poner en la variable que estamos transformando, y la variable es x. Entonces, por eso acá. Y la variable temporal sigue ahí, no le hemos tocado, sigue ahí. Menos el parámetro al cuadrado, recordarán, justo ese menos que nos habíamos equivocado, lo estoy poniendo ahora acá, por la transformada de Fourier de la función u. ¿Y cuánto es la transformada de Fourier de la función u? En seno, esta u mayúscula. Entonces acá tenemos u mayúscula. ¿Ya? Así va a quedar. Ahora, si se fijan, esta u depende de una variable, porque w era un parámetro, entonces no lo vamos a tomar en cuenta, simplemente la variable. Entonces, es de más que yo le ponga una derivada parcial, porque ya no hay dos variables, ahora solo hay una, ¿no? Y ahora hemos llegado a esto: derivada de u mayúscula con respecto de t, que no se note ese, parece que estuviera cerrando ahí en un cuadrado, ¿no? Ahí hay un espacio, ya, con el cuidado de eso. Derivada de u con respecto de t es igual a, vamos aquí, sería 2 sobre pi, alfa cuadrado, omega por u de 0, t, menos omega cuadrado, alfa cuadrado, u, ¿no? Ya, nos quedó eso. Ahora arreglo la ecuación de esta manera: derivada de u, bonito, con respecto de t. Este que pase para aquí, más omega cuadrado, alfa cuadrado, por u. Y eso es igual a, ¿qué queda acá? ¿Cuánto es u de 0t? A ver, si nosotros miramos nuestro problema, u de 0t yo le había planteado, acá está, u de 0t vale a, la temperatura fija en este extremo, en el extremo conocido, ¿no? Entonces aquí sería, esto sería a, y acá tendríamos 2 sobre pi, omega por alfa cuadrado por a, la constante a. Y ya logré, miren, de la ecuación diferencial parcial la hemos transformado a una ecuación diferencial ordinaria. ¿Qué era lo que hacía el método de transformadas integrales? De dos variables le quitamos una y nos queda una variable. Por lo tanto, es lógico que tenga que darme una ecuación diferencial ordinaria. Más fácil, ¿ya? Más fácil de resolver seguramente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? A ver, ¿qué otra cosa más nos falta en nuestro problema? Si ustedes han visto, ya hemos utilizado la condición de frontera, ahí está acá. ¿Y esta condición de frontera la hemos usado? Pregunto, u de infinito t igual a 0. ¿La hemos usado? Y yo les digo que sí, ya la usamos, aunque aparentemente me parece que no hemos usado todavía nada de eso, pero ya usamos. ¿Por qué digo eso? Porque en el momento, a ver, me voy para atrás.
En el momento que habíamos calculado la transformada de Fourier en seno, sí, acá. Cuando estábamos calculando la transformada en seno de la derivada segunda, habíamos tomado en cuenta esta condición, que el límite cuando x tiende al infinito de la función f en x debe ser 0. O sea, esto en nuestro trabajo, lo voy a poner en rojo, en nuestro problema se está viendo así. Límite cuando x tiende al infinito de u en el infinito, t, es igual a 0. Así se está viendo en nuestro problema, ¿no? Yo creo que acá no colocar el infinito, sino de repente el x para que se vea bien el límite, ¿no? Acá sería x nomás. Entonces, u de x, t en x tendiendo al infinito, este es 0. O sea, es lo mismo que decir u en el infinito, t es igual a 0. Y eso es lo que habíamos colocado acá en el problema, ¿no? Yo creo que estaba acá, u de infinito, t igual a 0. O sea que en el momento que habíamos demostrado que la transformada de Fourier de la derivada segunda, ¿no? En ese momento habíamos colocado que esta condición, que para el caso de la función es esta, u de infinito, t igual a 0. O sea, de alguna manera ya aplicamos esa condición, ¿no? Insensiblemente, uno cree que no la ha aplicado, ya la aplicó en el momento de las propiedades de la transformada de Fourier de la derivada segunda. Ya aplicamos. Entonces, estamos bien. Ya no necesito estar copiando las transformadas, las condiciones de frontera. Ahora me voy de frente a la condición inicial y aplico la transformada a la condición inicial. Vamos a ver cómo queda. Entonces, en la condición inicial, ahora nos vamos a la condición inicial y la Profesor, ¿sí? Sí, profesor, una consulta. sí, dime. En la parte donde usted está reemplazando ese U mayúscula, en el problema, ¿Aquí? no, en el ejercicio mismo. Ya, dime. Acá. Ya, claro, la primera parte queda claro que da U de t, o sea, dependiendo de la parte temporal, pero en la otra transformada que se está haciendo en la parte derecha, en la Ya, transformada acá. de Fourier, Sí, acá. claro, en seno, Sí. todo el valor que tendría que salir ahí, porque según la fórmula transformada en seno, entonces tendríamos que aplicar la integral incluso, ¿no? Que habíamos Claro. escrito. Pero entonces, sin la necesidad de saber cuánto vale todo eso, lo definimos así de frente como S mayúscula. Claro, es que mira, a ver, si tú miras la propiedad que es esta, acá está, 2 omega sobre pi f de 0 menos omega cuadrado, la transformada de Fourier. Ahora, mira, yo lo que estoy viendo es que para nuestro caso, y lo voy a poner en rojo otra vez, ya, para que hagamos la comparación. Fíjate. Para nosotros, en nuestra función es esto, derivada segunda de u con respecto de x, t, porque es de dos variables. Esto es como esto. Aquí, ¿quién es este? Esta es la función f original, o sea, la función u, en x, porque es la variable con respecto a la cual estoy transformando, 0, t. ¿Y quién es este? Este otro. Este es la transformada de Fourier de la función u, o sea, es la transformada de Fourier en seno, en la variable x de u de xt. O sea, es la U que yo lo estoy definiendo, esa U mayúscula me dice que es la transformada, X que se transforma ahora al parámetro W y la variable T que queda, y como W es parámetro, esto queda en U de T. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo, solamente que esto es un poquito difícil, de repente por eso te has confundido, porque estamos trabajando en una variable, solo en una variable, pero cuando se ven dos variables es así. No sé, profesor, no, esa parte sí, sí la entendí. A lo que me refiero es, o sea, no hay la necesidad de hallar exactamente cuánto vale toda esa transformada, porque, o sea, ahí No, solamente estamos... ya no, pues. Ya no, ¿para qué vas a hacer tanto trabajo? No usemos de frente la fórmula. Ah, ya, ok. Ese sí, justamente ese era mi duda. Ya, Sí, profesor, sí. Ya no, de frente a la forma. ¿No? Por eso he calculado, hemos trabajado ahí y ya para usar de una vez las fórmulas, no vamos a estar ahí trabajando doble. ¿No? Ya, vamos a la condición inicial. La condición inicial era u de x0 igual a 0, que es fácil, porque la transformada de Fourier de u de x0, a ver, vamos a transformar eso. Como sabemos, la transformada de Fourier de una u minúscula es una u mayúscula, ¿no? Es esta que ven acá. Y depende de t. ¿Y cómo es t para la condición inicial? 0. Entonces acá sería u de 0.
¿Y cuánto es la transformada de Fourier de cero? Porque la transformada, esto es cero. Toda transformada, sea de Fourier, sea de Laplace, sea lo que sea, es cero. Si es cero, ¿no? Si es cero, la transformada de cero es cero. Y listo, ya estamos con el problema. Solo que hay que definir cuál es la variable temporal t en su dominio es mayor que cero. Y acá tienen el problema transformado. Qué bonita, ¿no? O sea, queda así el problema transformado. Y ahora la idea sería resolverlo, ¿no? Ahora sí vamos a resolverlo, pero ya se nos pasó la hora, creo. Bueno, nos quedaremos por acá, ¿no? Lo voy a aislar aparte para que la próxima sesión lo veamos, porque este es el problema que vamos a resolver la próxima sesión. Si lo llevamos para allá, lo voy a poner ahí en forma especial. Entonces, la próxima sesión estamos resolviendo este problema. Como ya ven, esta es una ecuación diferencial ordinaria no homogénea. Se deberá resolver por el método de factor integrante. Hay que aplicar el factor integrante. Y bueno, ayudado de la condición inicial, ya no va a ser difícil de resolver. Una vez que tenga esa solución, hay que hallar la transformada inversa. También transformada en seno, ¿no? Ahora, les digo, una tarea. Vayan agenciándose de tablas de transformadas integrales en seno, en coseno, y transformadas de Fourier también, y todo eso. Hay tablas, por ejemplo, una buena tabla puede ser la de la serie Shaun, tablas, no sé cómo se llama, pero es algo de tablas, ¿no? Y ahí tienen bastantes transformadas de Fourier en seno, en coseno, transformadas de Fourier misma, de Laplace y sus inversas, ¿no? Entonces, búsquense esas tablas, ¿ya? Para que la próxima vez vamos a usar esas tablas. Por ahora es eso. ¿Alguna pregunta, duda? Por favor. Un segundito. Un segundo, por favor, ¿ya? Ahorita, ¿qué pasa acá? Bien, continuemos entonces. ¿Alguna pregunta? Me dicen, por favor. Ya que quedó muy bonito el problema. Ahora sí, esto es lo que vamos a resolver finalmente. ¿Alguna duda? Voy a Duty a ver si es que tenemos suerte, si tengo suerte de encontrar sus preguntas. Si no tengo, ¿será que es tan fácil esto? Qué bueno, ¿no? Me da gusto que no haya preguntas porque lo entendieron todo, ¿no? O también no lo entendieron, no sé, no creo, ¿no? Son cosas que ya se ha visto en métodos 1. Por favor, repasen métodos 1, porque es indispensable. Para eso hemos hecho métodos 1, para ahora aplicar. Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, me dicen cómo van sus proyectos, si me presenta alguien sus proyectos de investigación, su responsabilidad social, si alguien tiene, puede presentarme ahora. Estamos un ratito más. Nada, silencio sepulcral. Bueno, dejo de presentar. Ya hemos terminado el día de hoy. Nos queda resolver el problema de transformar de Fourier en seno de intervalo semi-infinito. Y bueno, ya lo veremos la próxima sesión.